Bueno, hola, gracias por la invitación a la cátedra. Y bueno, a mí me tocaría hablar un poco entonces de la mirada histórica de Zamba. En realidad yo quería contar un poquito cómo surgió la idea justamente de la perspectiva de Zamba, porque me parece que tiene que ver con un poco las cosas que comentaba Valeria de algo que me parece clave de este tipo de productos, que es un trabajo que suene perogrullado, digamos, es un trabajo en equipo, ¿no? Es decir, donde en realidad la participación mía como historiador es solo una parte del asunto, ¿no? Es decir, donde básicamente es una negociación permanente entre quien pone los contenidos, a quien interesa más cómo relatar esos contenidos, de cómo filmarlo, y me parece que esa es una de las cosas más interesantes que tiene el trabajo de difusión de contenidos históricos, que enriquece muchísimo la perspectiva incluso de los historiadores, ¿no? Para mí como docente que soy, como investigador, si a mí me dieran a hacer directamente un producto como Zamba y me dieran entera responsabilidad sobre él, no solo no sabría hacerlo, porque no sé hacer animación, sino que aparte sería aburridísimo, ¿no? Porque en general yo vengo del mundo académico, del mundo de la docencia universitaria, etc. Y cuando yo empecé a trabajar en Canal Encuentro, mucho antes de Zamba, digamos, hacía textos imposibles de que sean interesantes, ¿no? Entonces, me parece que lo que tiene Zamba, lo que tiene, por ejemplo, todo lo que se hace de historia, Canal Encuentro, de Paca Paca, es una búsqueda permanente por generar una atracción, ¿no? Generar algo por lo cual un chico, en el caso de Zamba, o un adulto en otros productos, se pueda dedicar a ver eso, incluso porque, digamos, por gusto, porque le interesa, y no solamente porque se lo pasa en el lugar, es decir, sin institucionalidad, ¿no? Que es lo que a mí me parece interesante, el desafío de la difusión de historia por fuera de la educación formal y de los ámbitos de investigación, que es cómo hacer para que alguien esté haciendo zapping y se quede mirando un programa, no porque se lo pasa, sino porque le gusta. Para eso es el desafío siempre permanente, ¿no? Es decir, lograr algo que sea educativo y atractivo, que por supuesto se puede lograr como hay docentes que los divierte viendo, y etcétera, pero me parece que es algo complejo y que obliga al trabajo en equipo, ¿no? Al equipo interdisciplinario, no solamente porque hay gente que sabe animar y uno no, sino porque además la forma de contar es muy compleja. Y en el caso de Zamba, donde yo también participé como guionista de casi toda la serie, hay una cosa muy importante que recién Verónica marcaba, que es trabajar con el género, ¿no? El género del dibujito animado. Yo soy bastante fanático de los dibujitos animados, y para hacer Zamba vimos muchos dibujos animados y tratamos de recuperar mucho del género, ¿no? Es decir, como decía ya antes, hay que buscar un lugar empático, es decir, los chicos están acostumbrados al dibujito animado, entonces buscamos esos dibujitos, los dibujos se parecen a Pucca, parte de las... Además de que hay una factibilidad, la animación es algo muy complejo, ¿no? Aunque quisiera no podría ser algo al estilo Pixar por problemas de años y presupuesto, ¿no? Pero en todo caso, jugar con ese género es algo que implica aceptar las reglas del género, ¿no? Y en ese sentido me parece que Zamba intenta eso, intenta jugar con eso, lo cual nos obliga a los que venimos de historia a entregar, entre comillas, ciertas convicciones previas que no haríamos en otros contextos, e incluso en otros programas para adultos, ¿no? Uno de esos requisitos, digamos, es el tema de la mirada maniquea, ¿no? Es decir, el tema del bueno y el malo. En general yo, digamos, cuando escribo libros, escribo artículos, pero además cuando trato de hacer divulgación no busco eso, la clave Montescos, Capuletos, como una forma de relatar un drama, que sin duda es efectiva, pero que me parece que en la historia a veces funciona, a veces es legítimo y a veces no. Muchas veces no. En general suele haber muchas discusiones en torno a la divulgación sobre si la clave maniquea sirve para explicar la historia. A veces creo que sí y muchas veces no. Pero en el caso del dibujito animado para mí se impone casi como lógica. Es decir, los dibujos animados trabajan mucho con la lógica de un problema, un inconveniente o alguien que se opone al protagonista, ¿no? Por supuesto puede haber maneras de hacerlo otras, pero nosotros elegimos en eso que siempre haya alguien que se opone a la causa a la que Zamba intenta o se suma siempre casualmente, ¿no? Y en ese sentido digo esto porque lo he hablado con docentes a veces que me dicen, bueno, pero ¿por qué siempre hay alguien que está claramente opuesto, ¿no? Como el capitán realista, que
es un personaje que creó el guionista Fernando Salé, que para mí es una genialidad, ha logrado simplificar, que logró simplificar en un personaje a todos los realistas. Entonces también no hay que agregar más nombres, no hay que agregar, porque para mí la información tiene que estar dosificada para que los chicos puedan engancharse, entender lo que pasó y a la vez, digamos, no sobrecargarlos con tanta información que finalmente uno los expulse del producto, ¿no? Es decir, esto que digo de la lógica de atracción, ¿no? Para mí es algo que es innegociable. Cuando nosotros empezamos a pensar en Samba, cuando Paca Paca todavía estaba en encuentro y nos dijeron, bueno, hagan un producto para el bicentenario, ¿no? Entonces, con la productora que se fueron a la luna, empezamos a pensar y dijimos, bueno, hagamos un dibujito. Cuando se vio que se podía hacer presupuestariamente, etc., mi idea original era contar la historia solamente de la Revolución de Mayo a través de un chico español que se escapaba de España, de Napoleón, y llegaba acá y empezaba y traía las noticias, y él generaba todo lo que se provocó a partir de la llegada de las noticias de España, ¿no? La Semana de Mayo. Con muy buen criterio, y ahí digo lo del trabajo en equipo, el resto del equipo me dijo, no, que no sea un chico español, sino que sea un nene del presente argentino que va al pasado y además, bueno, esto que se en diálogo con el canal, la idea de que sea un personaje con el cual alguien se puede identificar, ¿no? Usábamos a Clemente o a Mafalda como idea, digo, salvando las distancias, digo, pero el tema de personajes muy queribles que pueden protagonizar distintas aventuras, cuando al principio, insisto, la idea de Samba original era un fenómeno que era la Revolución de Mayo, ¿sí? Entonces, a partir de entonces, surgió esta idea de hacer un chico que pueda ser protagonista y que a propósito, y a veces esto también ha sido discutido por qué formoseño, ¿no? Y por qué no tiene acento formoseño. Básicamente no tiene acento formoseño porque los dibujitos no tienen acento, el acento es un acento neutro, ¿no? Tampoco tiene un acento porteño, tiene un acento de dibujito animado, justamente el género, ¿no? Sí hemos estereotipado algunos personajes como algún español, algún inglés, porque también en los dibujitos se los estereotipa de esa forma. Así que tratamos de usar ese lenguaje, como decía Valeria antes, el lenguaje de la televisión que ya existe y que los chicos ya conocen, ¿no? ¿Por qué formoseño? Bueno, queríamos que fueran unas provincias claramente más relegadas del país, digamos, y que los chicos puedan identificarse con un personaje que no viene en el centro de los lugares más ricos, que además pudiera reflejar también, digamos, el hecho que en Argentina no es claramente explícito que las cuestiones raciales, ¿no? Es decir, que fuera morocho, y en ese sentido que explicite algo que nosotros no tenemos en la agenda, que en la Argentina suele mirar todos sus problemas como problemas sociales. En general no se discute mucho la cuestión, digamos, se dice étnica para que sea políticamente correcto, porque es una cuestión racial, en realidad el tema de que no es lo mismo, en general la pertenencia social y la pertenencia, digamos, muchas veces el color de piel marca actitudes sociales distintas hacia la gente, y en ese sentido también buscamos una coprotagonista que es negra, ¿no? Niña, que no tiene nombre, ¿no? Porque también buscamos en los primeros capítulos que los personajes que no eran estrictamente históricos no tuvieran nombre, son funcionario, niña, marineros, no tienen nombres concretos como si tienen los personajes que eran históricos. Esto pues con el tiempo, digamos, a medida que Samba fue creciendo, etc., se fue modificando y aparecieron personajes de ficción con nombres propios, ¿no? Pero al principio, como todo producto, se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Entonces, estas fueron todas decisiones tomadas, digamos, como con la idea de prueba y error, como fue funcionando y fue siendo bien recibido, lo fuimos expandiendo. Y por supuesto, a medida que iban cambiando los programas, tratábamos también de adaptar un poco la mirada histórica a la cantidad de capítulos que teníamos para contar un problema y a decisiones que, en mi opinión, siempre tienen que ver con la privacidad del género. Hablando con docentes, una vez me cuestionaban que en Samba hay anacronismos muy grandes, ¿no? Bueno, es un dibujito animado, entonces sí, yo al principio escribí un guión y trataba de que pensaba cómo hacía Samba para ir de un lugar al otro, y mi co-guionista, que sabe mucho más de esto, me decía, bueno, directamente desaparece y aparece, es un dibujito, ¿no? Así, no hace falta que tome el barco, camine, ¿no? Porque justamente hay que romper con la lógica del relato del siglo XIX, ¿no? Entonces, y en ese sentido, obviamente ahí ya estamos usando algo que es totalmente fantástico, pero con los chicos no les hace ruido, porque así son los dibujitos, ¿no? Pero sí hay algo que es más complicado, es, bueno, usan un casco de astronauta o usos de escenas que tienen que ver con el siglo XXI, o elementos del siglo XXI que aparecen en el siglo XIX, que son complejos. O sea, ahí decidimos optar por usarlos para que sean divertidos, y obviamente hay un problema, y si se usa esto como material áulico, digamos,
sí hay que distinguirlo, ¿no? Porque obviamente sabemos que uno de los problemas de historia es explicar el tema del pasado y presente, y el hecho de que aparte el pasado no es todo pasado, sino que hay una temporalidad. Para mí siempre, incluso cuando era docente de media, eran las cosas más difíciles de hacer comprender, ¿no? El tema de que no es ayer y hoy, sino que hay una temporalidad, bueno, una historia, ¿no? Es una, digamos, para un chico lo mismo la época de Perón que la época de San Martín, es decir, es lejos, ¿no? Entonces, y eso me parece un problema. Y Samba en general solo trabaja con dos temporalidades, ¿no? El pasado lejano, el pasado que se elige en ese momento y el hoy. Pero insisto, el tema del anacronismo puede ser un problema, pero justamente está pensado para respetar las formas del género y aprovechar ese género para atraer y para cosas más, porque tratamos de que Samba tuviera humor, ¿no? Es decir, que se pueda hacer chistes sobre el pasado. Es complejo, ¿no? Porque a veces queremos hacer cosas mucho más jugadas, si se quiere, más graciosas, más a la Simpson, ¿no? Y hay un límite también que nosotros estamos tratando de contar un proceso histórico real, entonces tampoco podemos jugar con la libertad absoluta, sino que tenemos que atenernos también a tratar de contar un proceso efectivamente como fue, o una interpretación que nosotros damos sobre él, mejor. Pero donde puede haber cierto humor, no sé, cuando San Martín hace un golpe de Estado, de hecho, en 1812, le decimos, bueno, niños no hagan esto en sus patrias, ¿no? O sea, le puede gustar o no el chiste, pero en todo caso la idea es, bueno, reconozcamos que acá lo que hizo San Martín, visto de nuestra perspectiva, es un golpe institucional, ¿sí? Pero también preferimos contarlo y no anularlo y decir, bueno, sin mostrar solamente otras cosas de San Martín, ¿no? De todos modos, el caso de San Martín es interesante para ver uno de los problemas que hay de la mirada histórica del dibujito, que es el tratamiento del héroe, ¿no? El tratamiento del personaje negro. Y eso dependió mucho de que cada capítulo está basado en una lógica de efeméride, ¿no? Que es la gran lógica de intervenciones en general de divulgación de los historiadores, ¿no? Porque además tiene mucho que ver con los requisitos educativos, pide cosas distintas. Por ejemplo, el primer Samba, no sé si lo vieron, yo estoy contando que vieron los capítulos, si no, están todos colgados en YouTube, están en la página del canal. Pero los primeros 4 capítulos eran 4 solo para contar un acontecimiento que es la Revolución de Mayo. Eso nos permitió hacer un juego más didáctico, si se quiere, donde no solo desplegamos la historia de la cual Samba conoce a Napoleón, divulga sin querer las noticias y genera él en realidad la Revolución de Mayo, ¿no? Pero a la vez, bueno, porque nadie sabe quién divulga las noticias, pero en todo caso es una licencia. Pero donde pudimos también ir contando algunas cosas sobre cómo era la sociedad de castas, el tema de la diferencia entre hombres y mujeres en la época, y la influencia de fenómenos previos como la rebelión de Tupac Amaru, la rebelión haitiana, el problema de la concepción de la política del pacto y de cómo el rey recibía la soberanía de los pueblos. Todo eso pudimos hacerlo porque desplegamos mucho sobre un acontecimiento. La lógica de narrar un acontecimiento tiene más facilidades para poder salir del relato estrictamente narrativo y de contar la forma más linda de contar historia, que es justamente contar cuentos, ¿no? En otros casos, por ejemplo, tomar San Martín, tenemos 3 programas para hacer San Martín. La vida de San Martín es diacrónica, no es un episodio, sino que uno va contando cómo se va desarrollando a lo largo del tiempo, y eso obliga a otra forma de relatarlo, ¿no? Digamos, en realidad va más siguiendo una narración con menos lugar para otro tipo de análisis que intentamos hacer a veces. ¿Se entiende esto, no? Es decir, sin correrlo para los costados, sin saltando tantas informaciones sobre la sociedad, etc., aunque algunas hay, sino más bien centrarlo en el recorrido de ese personaje, ¿no? Y a San Martín elegimos contarlo como un héroe, un superhéroe incluso. Es decir, enfatizamos, al principio discutíamos, ¿le ponemos en caballo blanco o no? Yo decía no, soy historiador, ¿no? Mis co-keepers me decían no, sí, vamos a poner en caballo blanco, vamos a jugar con esa imagen. Y ahora no lo veo mal, digamos, ¿no? Es decir, cuando uno le dice, bueno, desmitifiquemos, pero en realidad lo que hicimos fue, tomemos ese héroe y hagámoslo enorme, ¿no? Es decir, con un vozarrón, es decir, lo estereotipamos al máximo, o sea, es el superhéroe, y también reírse un poco de eso, ¿no? Pues San Martín también a veces queda como en offside en algunas situaciones, ¿no? No sabe qué hacer, etc.